En primer lugar, muchas gracias por la invitación en estos cursos de universidad de la Universidad de Málaga, que para mí siempre es un placer venir a Málaga, esta magnífica ciudad. Y mi intervención, bueno, yo espero que le haya gustado a los asistentes y a los alumnos, ¿no? Porque sí ha estado muy dirigida a contar la nueva Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019, pero he intentado dar una visión un poquito más amplia de cuáles son las oportunidades de la tecnología, pero también las amenazas y vulnerabilidades a las que nos enfrentamos desde el punto de vista de la ciudadanía, pero también a nivel de Estado y, por supuesto, desde el punto de vista de la seguridad nacional. El plan se aprobó, la Estrategia Nacional de Ciberseguridad se aprobó por el Consejo de Seguridad Nacional el 12 de abril de este año, con lo cual llevamos muy poquito tiempo de implementación de la estrategia. Ahora tenemos que seguir avanzando, desarrollaremos un Plan Nacional de Ciberseguridad donde las 65 medidas que contempla la estrategia pues se conviertan en proyectos concretos para seguir avanzando en materia de ciberseguridad y para alcanzar ese objetivo que pone la estrategia, que es tener un ciberespacio más fiable y más seguro. Bueno, el ciberespacio no es vulnerable en sí mismo, el ciberespacio es un espacio donde todo confluye y lo que es vulnerable es desde las propias personas, porque son parte del ciberespacio y son las que usan ese ciberespacio, tanto el hardware, las máquinas y el software que está en ese ciberespacio, es decir, la vulnerabilidad parte de la base de cómo se utiliza ese ciberespacio, que se utilice de manera adecuada y que además todo aquello que use el ciberespacio para estar en interconexión, como por ejemplo es el Internet de las cosas, esos sensores, esas televisiones, esas cosas que al final tenemos todas conectadas a Internet, no sean tan vulnerables como lo son ahora mismo. Las amenazas que más preocupan a nosotros, como desde el punto de vista de la seguridad nacional, lógicamente son tanto el espionaje como el cibercrimen, pero también pasamos por la parte de ciberguerra, el hacktivismo o la amenaza híbrida. A nivel de sociedad, pues todas ellas son importantes. A nivel de empresa, pues al final también les son importantes porque la continuidad de su negocio, de las empresas, pues también se tienen que tratar desde el punto de vista de cómo enfrentarse a esa amenaza. Eso nos pasa a nosotros también como Estado y para eso tenemos organismos a nivel técnico preparados para hacerle frente a la amenaza, pero también tenemos organismos como el nuestro, el Departamento de Seguridad Nacional, que lo que hace es esa planificación estratégica y política y de coordinación de estos organismos para que al final la respuesta sea conjunta, ¿no? Tanto de la parte pública como de la parte privada y todos en colaboración. Bueno, si lo miramos desde el punto de vista internacional y teniendo en cuenta que nosotros somos una potencia pequeña, mediana, no podemos compararnos con las capacidades que pueda tener Estados Unidos o que pueda tener otros países de gran tamaño, porque además tienen presupuesto para ello, pero estamos a un nivel muy alto dentro de la Unión Europea. Desde el 2013 hemos avanzado muchísimo y España es referente en la Unión Europea en materia de ciberseguridad, por ejemplo, para la parte de gestión de crisis o para la parte de concienciación de la ciudadanía y cultura de ciberseguridad. Esto no significa que nos tengamos que quedar aquí, es decir, tenemos que seguir avanzando mucho más y ser mucho más referentes, sobre todo en la Unión Europea, puesto que desde ese punto de partida es en donde podemos ampliar nuestra influencia en el nivel internacional. Por supuesto, la ciberseguridad no va a ser en el futuro como lo estamos viendo ahora. De hecho, ahora mismo estamos hablando de un tipo de amenazas y es posible que dentro de un mes estemos hablando de otro tipo de amenaza mucho más sofisticada y de un impacto importante. ¿Cómo se puede acometer todo esto? Pues con mayores capacidades, con mayor inversión y sobre todo teniendo cultura de ciberseguridad, porque la corresponsabilidad, la responsabilidad que también tiene el ciudadano para hacer un buen uso de la tecnología y de alguna manera poder influir en el sector un poco empresarial para pedir que esas empresas sean responsables con la ciberseguridad y con el servicio que les estén ofertando es muy importante.
¿España necesita más formación en ciberseguridad? Por supuesto, pero es que no es un problema de España, es un problema a nivel global y a nivel mundial. La ciberseguridad, si bien he dicho en mi ponencia que se lleva hablando de ciberseguridad más de 50 años atrás, ahora mismo es cuando realmente nos estamos dando cuenta con esta hiperconectividad de la necesidad de esos perfiles de ciberseguridad. ¿Por qué? Porque la tecnología no se ha desarrollado o no ha sido pensado para ser segura, sino para ser conectable y para ser usable. Entonces, ¿hacen falta esos perfiles? Por supuesto, ya digo, no solo en España, sino a nivel mundial. También he dicho que el nivel de la tasa de desempleo ahora en materia de ciberseguridad es del 0%, pero no solo de 0%, sino que está en menos, en negativo. De aquí a muy pocos años, al año que viene, la Unión Europea preveía que necesitaría unos 325.000 empleos en materia de ciberseguridad, y para tener esos profesionales hace falta formación. Pero no son solo formaciones técnicas a niveles de ciberseguridad para ingenieros, informáticos, etcétera, etcétera, sino de otros perfiles. Por ejemplo, hablamos de la comunicación de periodismo, ¿no? Cómo comunicar, cómo hacer llegar al ciudadano que la importancia de la ciberseguridad, cómo hacer entender a las empresas que esto es una inversión y un beneficio económico para ellos y no un coste más añadido. Es decir, necesitamos economistas, necesitamos abogados especialistas en TIC, necesitamos periodistas, necesitamos perfiles muy amplios que sepan entender esto de la ciberseguridad y saber trasladarlo al exterior y cada uno a su nivel.